Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son historias de terror reales, es decir, cosas que realmente le han pasado a personas. Esta es la segunda entrega del capítulo que salió hace algunas semanas, casi un mes y algo, si no me equivoco, en el cual hice un ejercicio bastante interesante. Hice una publicación en Reddit, Reddit es de mis redes favoritas, en el subforo de Costa Rica, o de Ticos, como se llama, y pregunté si a alguna persona de dicho foro lo habían asustado. Dícese si ha tenido algún encuentro cercano con una entidad sobrenatural o de esta tierra, pero que, ya saben, de bastante miedo. La respuesta fue bastante amplia y por eso tenemos esta segunda entrega. Este episodio, igual que el anterior, tiende a ser un poco más casual, ya que no hay una división real entre historias, solamente hay un inicio y un final de las historias que les voy a leer. Voy a irlas introduciendo de alguna forma y están divididas en diferentes temas. Entonces, sin más, avancemos con esta noche de terror real. Este primer usuario se llama Dependent-AD-4144 y nos habla sobre una criatura sobrenatural y mítica costarricense que no es muy conocida. Su comentario dice lo siguiente. Yo y mi familia tenemos varias historias, pero aquí va una que me pasó y que ha sido la que más miedo he sentido. Yo vivo en Parrita y ya saben, en este tipo de zonas siempre se habla mucho de la mona. Nota, Parrita es una ciudad costera en Costa Rica. El tema es que estaba yo quedándome en la pulpería de un tío, estaba durmiendo en la parte de atrás donde está la mercadería, solo que no era como una bodega cerrada, era así como de que la mitad es de cemento o lo que sea, y hacia arriba es solo verja y malla, y lo que había atrás era un patio pequeño completamente cerrado con tapia. Éramos yo y mi perro, ahí solitos. Como a las 4 de la mañana, escucho como algo que cae en el patio y camina. Lo primero que pensé fue, un gato. Pero entonces escucho que salta al techo y vuelve a caer al suelo. Da unas vueltas, vuelve a saltar al techo y luego al suelo. Y da un par de vueltas y así varias veces. En este punto yo ya estaba paniqueada, porque lo que pensé era que estaban viendo cómo se metían a robar. Mi perro empezó a gruñir y a erizarse, y yo solo lo abrazaba tratando de calmarlo para no llamar la atención en caso de ser ladrones. Empecé a escribirle a quien pude a ver si alguien me contestaba, pero era de madrugada. Nadie me contestó. Así que estaba ahí, solo esperando que quien fuera no entrara. Pero en un punto se empezó a escuchar como si pasaran unas garras por la malla. Ahí fue donde me congelé, porque ahí entendí que no eran ladrones y que realmente no sabía qué era. No era como que estuvieran intentando abrir la malla ni nada. Era nada más como si estuvieran pasando unas garras meramente para hacer ruido. Fue la madrugada más larga de mi vida. No me animé a asomarme a ver qué era, y solo esperé ahí hasta que terminara. Fue horrible. Este ha sido el primer aporte que vamos a ver esta noche, y es nada menos que una historia sobre la mona. La mona es un ser de leyenda que tiene origen chorotega. Los chorotegas son los indígenas que viven en parte de la región de Centroamérica, en específico en Costa Rica, Nicaragua, parte de Guatemala y El Salvador, pero se conoce diferente de acuerdo al país en el que estemos. En el caso de Costa Rica le llamamos la mona o mona. La mona es una bruja que se desprende de su piel, para decirlo de una forma bonita, y usa la noche para ir a molestar, literalmente a molestar, a un hombre que la tiene despechada. Al menos esta es la historia oficial que podemos encontrar en internet. Yo recuerdo que cuando era pequeña mi abuela me había contado esta historia, de hecho mis dos abuelas me contaron esta historia, con sus salvedades cada una, pero fue la historia de la mona la que me contaron ambas. La mona acá tiende a ser una mujer que ha estado con un hombre casado o con un hombre que tiene otro compromiso y que en la noche se transforma en este ser que parece un mono enorme y que pega gritos y que
rasga ventanas y puertas y cosas así, pero que realmente nunca entra y que realmente nunca hace daño directo. Siempre es nada más como que intenta asustar. Y lo que hace es irlo a perseguir en la noche, a donde está durmiendo en la casa en la que está con la otra mujer, o con la mujer oficial, en todo caso. Y esto lo busca hacer para, número uno, darle a entender a la esposa que, bueno, están engañándola. Y segundo, para que se separen y ella pueda tener la vía libre con el hombre. Al menos esta es la historia que a mí me contaron de niña. Y la historia que me parece un poco más interesante que la versión que encontramos en Wikipedia, ¿no? Avancemos con la segunda historia de la noche. Esta segunda historia es de un usuario que se llama MacroXCR. Y es como dice a continuación. A mí de pequeño una vez me intentaron robar cuando venía de la escuela. En esos tiempos uno conocía a los vecinos que tenían carros y casi solo esos carros se veían por el pueblo. Era extraño ver carros distintos como ahora. La cosa es que venía para mi casa en la tarde y adelante mío iban otros niños, pero para ir a mi casa me desviaba y me tocaba continuar solo. Susto me llevé cuando veo un carro parqueado justo en el cruce al lado por donde yo tenía que pasar. El carro tenía los vidrios negros y me asustó mucho. Decir que en ese lugar no habían casas era un lugar muy solo. Pero como dije, el pueblo era muy tranquilo y nunca pasaba nada extraño. Hasta esa vez. En ese momento lo que hice fue irme con los otros compañeros y dar una vuelta hacia mi casa. Pero esa no fue la única vez que me llevé un susto así. Estaba en la escuela, no recuerdo mi edad en ese momento. Venía para mi casa con mi bicicleta y andaba solo. Me faltaba poco para llegar, pero el lugar era muy solitario. Noto que detrás mío venía un carro muy rápido y eso me alertó. Como comenté, rara vez se veía un carro extraño. Siempre eran los carros conocidos de los mismos vecinos. Noto que no conocía ese carro, nunca lo había visto, y eché a correr. Del susto dejé mi bicicleta en media calle y a como pude me escondí detrás de un charral. No salí al camino y me fui que a como pude para mi casa. Les avisé a mis padres y el supuesto carro pasó a preguntar que dónde estaba la salida de ese camino. Me asusté mucho. Ya luego fui a recoger la bicicleta y estaba a un costado del camino. ¿Nota? Charral es un pasto muy alto detrás del que uno se puede esconder. Después de esos acontecimientos ya no me gustaba irme solo para mi casa y optaba por esperar tener quien me acompañara. ¿Qué les ha parecido esta segunda historia de la noche? ¿En algún momento cuando eran niños o de adultos sintieron que alguien quería privarlos de su libertad? A mí en lo personal me pasó una vez cuando era pequeña. Mi mamá trabajaba muchísimo, entonces a mí me cuidaba mi tía. Al menos durante unos años me cuidó mi tía. Y recuerdo que estábamos en el mercado municipal. En los pueblos de acá tienden a estar el parque. Y cerca del parque tenemos un mercado y en el mercado se compran como frutas y verduras y hay como lugares en los cuales comer y ese tipo de cosas. Este mercado en particular también tenía unos puestos de lotería cerca del parqueo. Eran como varios edificios, mini edificios individuales, en los cuales se puede poner nada más una silla y la plana de lotería al frente es como similar a casetas de guarda, pero para ventas de lotería. El punto es que mi tía estaba comprando y me soltó la mano por un momento. Yo debía tener, no sé, menos de 5 años. Me soltó la mano para sacar el dinero y comprar la lotería y etcétera, etcétera. Y pasó un señor y me dio la mano y me llevó. Y no me soltaba la mano y yo recuerdo que yo lo volví a ver y yo intentaba bajar la mano, pero como que me daba mucho miedo gritar por como el señor me estaba viendo y no hice nada, como que nada más iba caminando. Era muy pequeña para realmente reaccionar o saber qué era lo que estaba pasando. Y como 2 o 3 minutos después empiezo a escuchar a mi tía gritando y la veo corriendo hacia mí y nada, lo que hizo fue agarrarme la mano y decirle al señor un par de tres cosas, pero realmente no pasó nada más allá de eso que yo recuerde. No me secuestraron, no hubo una consecuencia real tampoco para el hombre que me agarró la mano cuando tenía menos de 5 años y me llevó. Pero bueno, al menos sigo aquí y puedo seguirles haciendo episodios de podcast, ¿no? Avancemos con la tercera historia de la noche. El usuario que comparte esta historia se llama Irianis y es como dice a continuación. No sustos en sí, pero mi familia ha pasado algunas veces que otros familiares sienten la muerte próxima de otros.
Ejemplos. Cuando mi hermana tenía unos 3 años, se despertó por la noche y me dijo que el abuelo se había ido al volcán. En nuestra cultura, ir al volcán significa que ya pasaste a mejor vida. Fuimos a ver a mi papá, porque hablaba de su papá, y mi hermana le dijo que vio cómo el abuelo se iba ya al volcán. Mi papá le dijo que no era posible, que el abuelo estaba bien. Bueno, una hora después, mi tía paterna llama a mi papá. Mi abuelo había muerto. Esa misma hermana, años después, me dijo una vez que soñó con una amiga mía. En ese sueño, mi amiga tenía un accidente en X lugar, en X avenida, el carro volcado a X hora. Bastante específico. Yo la verdad no le tomé mucha importancia. Bueno, al día siguiente mi amiga nos cuenta que tuvo un accidente de tránsito, con los detalles que mi hermana había dicho. Cuando mi hermano falleció, mi hermana también soñó con él. En el sueño, mi hermano le decía que él en realidad no se quería morir, pero que tenía que hacerlo. Un día después mi hermano murió. Mi hermano de hecho se suicidó. Esa vez fue terrible, entre otros. ¿Qué les ha parecido esta tercera historia? ¿Han en algún momento soñado con alguien que se va a morir o con alguien que murió hace poco? ¿Alguien de su familia ha soñado con algún muerto reciente o por ser? Qué feo suena. Bueno, hoy parece el día en que les estoy contando algunas historias personales. Entonces, ¿por qué no seguir? Ya que estamos en esas, ¿no? Cuando era pequeña, me pasó una vez que me acuerdo que tenía mucho miedo en la noche. Era muy, muy pequeña, probablemente más pequeña que la historia anterior que les conté. Y le pedí a mi mamá dormir con ella. Durante la noche me acuerdo que tuve una pesadilla horrible. No me acuerdo de la pesadilla claramente, pero recuerdo que me levanté llorando y diciendo que abuelo de la montaña se había muerto. Mi abuelo de la montaña le decíamos así porque, bueno, vivía en una montaña y era un señor que desde hacía muchísimo tiempo había tenido un derrame cerebral, entonces no podía mover la mitad del cuerpo. Estaba en cama desde hacía muchísimo tiempo, pero estaba estable. Habían pasado años desde que eso había pasado. Y mi mamá me dijo que me tranquilizara porque realmente yo no tenía como mucha relación con él. Nos veíamos una vez cada muerte de obispo o casi nunca. Y nada, mi mamá me calmó, me hizo un té, etcétera, etcétera. Y en cuestión de unas 2 horas recibimos una llamada. Mi abuelo de la montaña había fallecido de un paro cardíaco durante la madrugada. Sí, ese es mi aporte a esta historia. Avancemos con la cuarta historia de la noche. El usuario que lo comparte se llama large-tai-4388. Sí, este capítulo tiene mucho Spanglish y se va a mantener así porque los usuarios de Reddit tienden a estar en inglés. Lo siento. Y dice lo siguiente. Mi madre siempre ha sido cristiana desde que tengo uso de razón, y he experimentado varias cosas que no les he encontrado una solución lógica racional. Desde que se le curara una gastritis o colitis sola, verla caerse de espaldas por estar muy ministrada y pegar la parte de atrás de la cabeza en una banca y que no se diera cuenta, es decir, no le dolió, ni le salió una chichota, ni nada. Y recuerdo muy bien que íbamos en un bus de Sabana Cementerio. Yo tenía unos 12 años. Íbamos de pie y veo que se sube una mujer con aspecto desarreglado, pelo canoso sin peinar, con un montón de anillos extraños en los dedos, que si usted la ve usted dice, es bruja. El asunto es que veo que esta mujer está pagando el pasaje, pero se queda viendo hacia nosotros con cara de pocos amigos. Yo vuelvo a ver a mi mamá y veo que está orando en voz baja. El bus procede a avanzar como 50 metros y la mujer empieza a gritar y decirle al chofer que pare para bajarse. Se bajó y se fue. ¿Qué les ha parecido la cuarta historia de la noche? ¿Qué piensan que asustó tanto a esa mujer o por qué se sintió tan incómoda? Yo en lo personal no soy demasiado creyente en religiones o en fuerzas positivas o negativas. Me parece que hay muchísimos grises y diferentes tipos de representación de esos grises, pero no por eso significa que no existan estas fuerzas. Creo que esa es mi opinión al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Avancemos con la quinta historia. El usuario esta vez es sweetchaos-3173. Y es como dice a continuación.
La vaina es que hace más de 10 años una compita de toda mi vida llegó a dormir al Chante. Nota, Chante es casa. Y llevaba a su hijo pequeño, un niño de brazos. Ya estando en la casa, se puso algo muy romántica con mi hermano y se fueron a entrepiernar juntos. Me tocó ser niñera y dormí re mal. El bebé lloraba mucho. La vaina es que me fui trasnochada para el trabajo y llegué súper cansada esa noche a la casa. Me dormí súper temprano, agradecida de que mi compita ya se había ido y no tenía que servir de niñera. Bueno, la vaina es que me dormí y me despierto a las 3:06 de la mañana. Exactamente porque me despierta el llanto de un bebé. Tomo mi cel, veo la hora y siento como el bebé se mueve en mi espalda. Y pienso, son las 3. ¡Qué picha! Aún puedo dormir 2 horas más y este carajillo no me va a dejar dormir más. Vuelvo a cerrar los ojos para medio dormirme y me acuerdo que mi amiga se fue y que no hay bebé y que quien vergas está durmiendo conmigo y llorando y moviéndose a mis espaldas. Perros, lo único que pude hacer fue abrir los ojos de vuelta, porque mi cuerpo se congeló. No me podía mover, no podía gritar, solo podía pestañear. Yo luché contra mi cuerpo en adrenalina y de último empecé a rezar. Al ver que no podía, yo literalmente le pegaba gritos mentales a Dios. Ja, que me viera, que me ayudara y que ahí había algo. Y mae, se me soltó el cuerpo. Si les digo que me di vuelta y miré, es mentira. A mí, algo me dijo que yo tenía que cerrar los ojos y salir de ese cuarto. Eso hice. Nos pasamos de casa a la semana. ¿Qué les ha parecido la historia de mi compita que tuvo parálisis de sueño? Quería seguir la línea de cómo había escrito la usuaria. Tengo que aceptar que por un momento pensé en censurar algunas palabras, pero la verdad es que ninguna plataforma me paga, así que disfrutemos de las malas palabras mientras existan. ¿Alguna vez han tenido parálisis de sueño? Podemos seguir con las historias. Tengo que decirles que yo no escogí estas historias específicamente porque tenga algo que contarles. Simple y sencillamente me han asustado muchísimo en esta vida. Y a veces cuando a uno le pasan ese tipo de cosas es entretenido distribuir el terror. Digo, contar las historias, ¿no? Dicho esto, cuando era adolescente, ya avanzamos de los 5 años, me pasé a vivir a un apartamento que queda en la parte de abajo de la casa de mi mamá. Si uno está desde la calle, se podría considerar un subsuelo, pero si uno baja y está en el apartamento, el patio está a la misma altura del apartamento. Entonces realmente no es como un subsuelo en sí, porque el resto de la tierra está a esa altura. Dicho esto, atrás de ese apartamento pasa un río y en ese río se han muerto varias personas ahogadas. En la casa de mi mamá siempre han asustado bastante y en el apartamento de abajo más. Era como los primeros meses que mi hermana y yo vivíamos ahí porque, bueno, nos habíamos pasado las dos. Y recuerdo que yo siempre he dormido con el celular abajo de la almohada, es algo que sigo haciendo, puede que no sea muy saludable, pero bueno, me ha ayudado a sobrevivir de los fantasmas, así que no me juzguen. Y bueno, estaba a punto de dormirme, venía apagando el tele, poniendo mi celular abajo de mi almohada y en eso sentí como si algo se subiera a la cama. Era como si un animal muy pesado, tipo 70, 80 kilos, se subiera a la cama y como caminara a los costados de mi cuerpo. Era como que ponían un brazo a un lado, una pierna a un lado y de repente cuando estuvieron como completamente encima de mí, nada más se dejaron caer. Y yo podía mover como de los hombros hacia arriba y de hecho tenía los brazos afuera y como abajo de la cabeza. Entonces logré sacar el celular y algo me decía que por favor no alumbrar hacia abajo y de hecho hice todo lo posible para no alumbrar hacia abajo. Era como que si supiera que lo que estuviera ahí era absurdamente malo y que el verlo iba a hacer que no pudiera escapar de él. Y lo que hice fue llamar a mi hermana, que estaba en el cuarto de la par. Y mi hermana me respondió súper dormida, eran como las 3 de la mañana, típico, ¿no? Y le dije muy rápidamente que por favor me ayudara, que tenía demasiado miedo. Y ella se levantó y prendió la luz y me dijo, venga. Y donde prendió la luz, lo que pasó fue que la cosa que yo tenía encima se bajó de mí.
Yo sentí donde reptó hacia abajo, o sea, como que otra vez se levantó en los brazos y piernas y se hizo hacia abajo y se escucharon pasos en la casa. Yo cuando escuché que esa cosa ya no estaba encima mío, lo que hice fue correr hacia el cuarto de mi hermana y cerrar la puerta. Recuerdo que teníamos gatos en ese tiempo y el gato se quedó no maullándole, sino como gizándole. No, no recuerdo cómo se le dice, pero ustedes saben cuando los gatos se ponen a pelear contra otros gatos o contra fantasmas en este caso. Ese fue exactamente el sonido que estaba haciendo. Y se quedó en la puerta del cuarto, haciendo eso hacia afuera como impidiendo que algo entrara. Sí, esa es mi historia de parálisis del sueño. ¿Ustedes tienen historias propias? Cuéntenmelas. Déjennos saber qué seres han dormido a su lado. Avancemos con la sexta historia de la noche. El siguiente usuario se llama macho-men y nos cuenta la siguiente historia. Hace unos años fuimos a un viaje familiar donde unos tíos en Salitrales. Como iba bastante familia, no nos podíamos quedar todos en la casa de mi tío, entonces nos mandó a dormir a una cabaña que estaba en un cerro, la cual era usada por los recolectores de café cuando es la temporada. Cabe mencionar que la cabaña no tenía electricidad, así que a eso de las 9 o 10 pm que llegamos nos acostamos de una vez. El asunto es que al ratito de habernos acostado se empezó a escuchar unos relinchos de caballos y trotes. Asumimos que por ahí debían estar amarrados. Luego se escuchó un golpe en la pared de madera de la cabaña, pero pensamos que era el viento. Hasta ese momento no creíamos que nos estaban asustando o algo así. Pero esa opinión cambió cuando algo se subió al techo y empezó a brincar y golpear por todo lado. También se bajaba y golpeaba las paredes. En un momento nos llenamos de valentía porque éramos varios maes y salimos a ver si notábamos algo con las linternas del celular. Pero apenas salimos dejaba de sonar. Luego al entrar de nuevo seguía el asunto. La vara es que al final dormimos toda la noche así. Por ahí de las 4 de la mañana dejó de molestar. Apenas amaneció, bajamos a donde estaban los demás familiares para contar lo que nos había pasado. El rollo es que mi tío estaba cagado de risa porque ya sabía que eso pasaba. Nos dijo que era una mona que llegaba a molestar ahí. Individualmente, tengo dos historias. Voy a tratar de resumirlas. Yo vivo en una zona rural. Una noche que regresaba de ver a mi novia, me persiguió una luz por aproximadamente 1 kilómetro. Yo iba en moto por la calle y la luz se me puso al lado de la cerca en un potrero. Al inicio me dio miedo porque creí que era alguna persona que me seguía, pero al aumentar la velocidad, noté que jamás alguien iba a correr así y menos en un potrero. Al finalizar esa parte del recorrido, volví a ver hacia atrás y estaba la luz flotando como a 2 metros de altura, pero ya no me seguía. Hablando con los vecinos, me decían que en esa zona hay huacas indígenas. Segunda. Para el nacimiento de mis bebés tuvimos que estar, mi esposa y yo, casi 3 semanas en el Hospital San Juan de Dios. Mis días consistieron en ir a trabajar de 8 a 5 y luego me iba para el hospital a pasar con ella. Entonces siempre llegaba y tenía que subir al piso 3. Si no me equivoco, era donde estaba. Un día en la noche llegué y tomé el ascensor. Al llegar al piso iba distraído, por lo que no noté que estaba en otro lugar. A los segundos me di cuenta, entonces me devolví. Lo extraño es que estoy seguro que seleccioné el piso 3 en el ascensor. Además de que en ese piso que llegué no había nadie. Se veía más antiguo y se sentía una vibra fea. A como pude bajé hasta la entrada del hospi y decidí subir por la escalera mejor. En esos días que estuve ahí, leí sobre la supuesta monja, fantasma, que ofrece agua. Creo que estuve cerca de conocerla. ¿Qué les ha parecido este popurrí de experiencias paranormales? Empezando por una mona, que al parecer iba a molestar al tío. Estoy molestando, aunque probablemente. Seguido por una luz medio indígena que lo persigue. Y finalmente un piso entero de un hospital que aparece y desaparece. A mí en lo personal me parecen fascinantes, desde la de la mona, que el tío está súper acostumbrado y que probablemente los mandó ahí para entretenerse un rato. De hecho, nada que familiares míos no hayan hecho. Siguiendo por la de la luz, que lo perseguía, que de hecho, si no me equivoco, en Sudamérica tienen una creencia sobre la luz mala, que probablemente los escuchas que sean de Sudamérica sepan mucho más de ella que yo. Pero entiendo que no es algo muy bueno.
Les recuerdo que las huacas indígenas son estos entierros que tienen oro y etcétera, etcétera. Eran como la riqueza de la persona en vida que se entierra. Y la persona como que lo cuida y se encarga de que nadie lo encuentre. La persona claramente en alma, no en cuerpo. Sobre la última historia, me parece fascinante, en especial porque me encantan, como ya saben, los time sleeps o los deslices temporales y también porque me encantan los errores en la Matrix o estos momentos en los cuales nos topamos con una realidad alterna que realmente nunca tuvimos que conocer. En estos hospitales, de hecho, es muy conocido que hay fantasmas y etcétera, etcétera. Me pregunto si lo que le habrá pasado a el posteador original o el OP fue que entró en esta dimensión en la cual viven los fantasmas del hospital. No sé, me parece interesante. Mi papá me había hablado de que cuando mi hermana estuvo en el hospital, mi hermana cuando nació tuvo muchos problemas, entonces estuvo en el hospital como por 3 meses. Y todo fue porque, nada, violencia obstétrica. Hicieron a mi mamá dar a luz por más tiempo del indicado, entonces ella tuvo un paro cardíaco y etcétera, etcétera. Pero mi papá dice de que una vez fue a verla y que una enfermera le abrió y le enseñó a mi hermana y que era una enfermera como con un efecto calmante, por así decirlo, y que cuando estaba adentro, en donde estaban todos los bebés que están en estas como burbujas en las cuales los tienen con respiración artificial y etcétera, etcétera, llegó otra enfermera súper enojada de que qué estaba haciendo ahí, que cómo había entrado y que quién le había abierto y mi papá le contó esto. Y la enfermera le dijo nada más como, bueno, salga y no vuelva a entrar porque acá está prohibido entrar. Y no había ninguna otra enfermera en ese momento que no estuviera con esta que llegó. Todas estaban en la sala de descanso para dejar a los bebés dormir. Entonces sí, todavía no sabemos quién fue quien le abrió la puerta a mi papá. Esta vez no fue una historia mía, ¿ven? Puedo variar. Avancemos con la séptima historia de la noche. El usuario que nos comparte la siguiente historia se llama SillyGuy-87 y es como dice a continuación. Mi papá trabajó muchos años para el Ministerio de Justicia, en el edificio viejo que está en Guadalupe, entre la municipalidad de Goicoechea y el Maxipalí. Ese edificio se usaba para que los reos que ya iban a terminar la sentencia durmieran ahí, como parte de beneficios carcelarios. No sé si todavía lo usarán para eso. Se supone que hace mucho el lugar fue un convento de monjas. El punto es que mi papá y otros empleados al parecer tienen historias de ver sombras moviéndose por los pasillos, como por el rabillo del ojo. Una vez escuché a mi papá contar que un guarda vio una señora misteriosa en el parqueo. La experiencia más cercana que vivió mi tata fue una vez que él compartía oficina con otro funcionario, y el mae estaba sentado viendo hacia la puerta de la oficina. Mi papá estaba sentado en un ángulo que no podía ver hacia la puerta. La vara es que estaban trabajando, y de repente el otro compañero se levanta disparado del asiento y se asoma a la puerta. Mi papá le preguntó que qué le ocurría. El compañero contó que vio como una silueta pasar el pasillo, y que cuando se asomó no había nadie. Además, creo que el pasillo terminaba ahí, no había dónde irse. Yo personalmente nunca he pasado un susto como tal, excepto por un par de veces que me ha dado parálisis del sueño, pero sí tuve una experiencia medio rara. En enero del 2020 andaba haciendo senderismo en Matinilla de Coronado, bien alto en la montaña, y me topé con un terreno plano donde había una capilla pequeñita en obra gris, rodeada de alambre de púa. Me pareció curioso porque nunca había escuchado sobre una capilla o iglesia en esas partes. Luego de eso vino la pandemia y la cuarentena, y no tuve ganas de volver a subir hasta allá. Pero cuando regresé al lugar, tipo septiembre de este año, no solo ya no había rastro de la capillita, todo el terreno estaba diferente. Ahora, en vez de ser como un lote plano con una línea de árboles al fondo, era una cuesta empinada hacia abajo, terminando en los edificios de una finca. He vuelto varias veces y solo se ve la cuesta y los edificios. Nunca volví a ver la capilla. En general, Matinilla y San Francisco de Coronado lo siento como raros. Yo de joven exploraba mucho los trillos y senderos del lugar, y hubo algunos lugares, como pequeños grupos de árboles o pequeños senderos, que como se desaparecían, o por lo menos, yo no podía volver a encontrarlos. Esta historia es la penúltima y me parece fascinante.
¿Qué pasa si OP, sí, ya establecí el término, así que vamos a seguir diciendo OP. ¿Qué pasa si OP se encontró en una dimensión paralela? ¿Qué pasa si estuvo un tiempo en un lugar que no era su mundo? ¿Y por qué esa capilla tenía alambres de púas? En esa realidad no eran buenas las capillas eran atacadas, o simplemente en esa realidad alguien quería cuidar mucho su capilla porque, no sé, tal vez le iban a robar, o simplemente no quería que entraran, no sé, me puedo quedar divagando toda la noche realmente respecto a qué fue lo que se encontró y dónde estaba lo que se encontró. Yo creo que yo hubiera intentado entrar a la capilla. Me encantaría pedirle más información a la persona que hizo el post. Si estás escuchando esto, por favor, cuéntanos un poco más. La verdad, sería fascinante. También es que siempre me han dado ganas de entrar a capillas o a iglesias cuando están cerradas y cuando claramente no debería entrar en ellas. Es como una atracción animal, se podría decir. En donde yo vivo hay una capilla pequeña que queda como en el medio de dos pueblos y siempre me ha parecido la cosa más fascinante, linda y tétrica que he visto en mi vida. Tiene solamente como 4 bancas y entiendo que uno se puede casar ahí, pero no la abren usualmente, lo que la vuelve más fascinante y extraña. Pero bueno, ¿ustedes alguna vez se han encontrado con algo que no está ahí usualmente? ¿Han recorrido un camino que recorren todos los días y han encontrado cosas distintas? Cuéntenos. Y finalmente, avancemos con la última historia de la noche. Nuestra última usuaria de la noche se llama Flat-Rap2068 y sus historias son como dice a continuación. Hace unas semanas mi novio se quedó a dormir en mi casa. Usualmente cuando lo hace dormimos en la sala porque yo tengo que compartir cuarto. Cuando nos estábamos alistando para dormir, las luces estaban apagadas. Él salió del baño y vi que se quedó quieto mirando un punto fijo. Mi casa tiene un pasillo más o menos largo y se conecta a la sala con la cocina, y entre medio del pasillo están las puertas de las habitaciones y el baño. La vara es que reaccionó y cuando se acostó me dijo que vio una figura alta y de pelo largo. Dijo que no parecía una sombra, sino que lucía como una persona física. Luego de verla, él se puso tan tenso y no dejaba de ver un punto fijo. Esa noche se sentía más fría de lo normal y sobre todo más oscura. Afuera de mi casa hay un poste de luz y las noches suelen estar iluminadas. Mi novio comenzó a sentirse muy débil. Parecía dormido, pero no lograba conciliar el sueño. Más de madrugada, a mí me sangró la nariz. No es la primera vez que alguien ve a esa figura. Yo la he visto un par de veces a lo largo de los años. Una vez le hablé pensando que era mi hermano mayor, y el mae apareció detrás de mí. Según dice mi abuela, esa figura ha estado presente por décadas, y nadie sabe de dónde salió. Lo cual pienso que es mentira, porque mi abuela dice ser atormentada de diferentes formas, porque de niña jugó con cosas con las que no debió. Después de ese día, pequeñas cosas empezaron a caer. La casa hace sonidos que antes no tenía, y caminar hacia el baño da una sensación de inquietud. Esta historia me pareció bastante interesante, así que le pregunté a OP a qué se refería con que su abuela debería saberlo. Y lo que sigue es su respuesta. Pues mira, te voy a dar un poco de contexto primero. Mi familia, desde la niñez de mi abuela, ha estado marcada por cosas raras. Desde siempre han sucedido pequeños, medianos o grandes momentos donde uno se pregunta si lo que vio fue real. Hay muchas historias de esas para cada miembro de la familia, y yo he experimentado muchas desde mi infancia. La primera que recuerdo con demasiada claridad fue una vez que me encontré cara a cara con algo que juré no era humano. Era una casa vieja en aquellos años, de esas que tienen un patio amplio y donde se suelen construir cuartos adicionales. En ese cuarto dormía mi abuelo y mi hermano. Una noche estaba yendo al cuarto para dejarle agua a mi abuelo, y en la oscuridad de la noche vi un par de ojos anormalmente grandes, de un rojo casi fosforescente, que me miraba fijamente. Recuerdo que me quedé parada viéndolo, sin mover ni un músculo y con el vaso en la mano. No pensaba en nada, estaba como hipnotizada, y tuve el impulso de acercarme, pero desde mis espaldas escuché a mi mamá llamándome. Me volteé, y cuando regresé a ver, esos ojos ya no estaban. El aire se sentía menos pesado y la noche menos oscura.
No le conté de eso a nadie, hasta que 2 semanas después mi prima me contó que vio exactamente lo mismo, solo que desde una ventana. Le pregunté a mi mamá y ella me dijo que tal vez era algún gato o algo parecido, pero en su voz había duda. Algo me dijo que ella también lo había visto. Para ese tiempo tenía 7 años. Todo empezó desde allí. Nuevamente, le volví a preguntar a Upi si había algo más sobre, ya saben, que parece que su familia sabía que era lo que estaba sucediendo y lo que sigue es su respuesta. Zip. La familia comenzó a contar más avistamientos en ese patio. Nos hemos cambiado de casa muchas veces y sigue apareciendo. A veces parece una simple forma y otras, silueta de un hombre alto. Nos ha perseguido por años, pero hasta la fecha no ha sido agresivo. Según cuenta mi abuela, su mamá era lo que se conoce como santera. Le sabía cosas espirituales, y ella una vez de niña tocó algo que no debió. Según dice, era un peluche de oso que estaba sucio y roto. Olía mal, y que se sentía mal solo estando cerca. Desde ahí empezó a ver cosas. Años después a mi mamá le regalaron un peluche de Winnie Pooh, y fue la misma historia. Olía raro y se sentía extraño estar cerca de él. Con el paso de los días, el peluche parecía ir haciéndose más viejo, se ensuciaba y rompía. Le causó pesadillas a mis tíos y esa histeria colectiva de que el peluche estaba embrujado. Mi abuela se hartó de la atmósfera y decidió quemarlo. Al momento de hacerlo, ardió con fuego verde, y eso no solucionó nada en realidad. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido esta sombra o este hombre que persigue a la familia de OP? Y que no solo eso, sino que parece estar bastante enojado con que su novio se quede a dormir. A mí en lo personal me recordó bastante a una saga de libros que me gusta bastante, que se llama Las Brujas Mayfair, de Anne Rice. Tal vez es un poco exagerada la comparación, pero esto de que sea un ser familiar me pareció bastante interesante y que viene desde su abuela y que su abuela claramente sabe qué fue lo que tocó, claramente sabe qué fue lo que hizo, pero no lo quiere decir, cosa que tal vez ayudaría a la familia a que deje de ser perseguida por un ser que no pueden hacer absolutamente nada contra él. Lo bueno es que al menos esta sombra no ha sido agresiva con Opie ni con su familia, pero sí me parece que yo estaría molestando a mi abuela todo el día para que me diga qué fue lo que hizo. En mi caso, sí, voy a agregar una historia personal en esta última anécdota para no perder la costumbre. En mi caso, mi abuela paterna hacía algo muy similar a la santería. Era como que tenía por eso digo muy similar, tenía un montón de santos y le rezaba de diferentes formas, pero estos santos representaban orishas de otra cultura, claramente. Y se le rezaba de esa forma y se ponían de cabeza y se amarraban y etcétera, de acuerdo a lo que uno quería conseguir. En el caso de mi abuela, ella no se consideraba santera. Recuerdo que en un momento me dijo que lo que éramos nosotras, y incluía toda la familia, era brujas blancas, pero no se refiere a que se haga un tipo de magia que es buena o de brujería que es buena. Se refiere a que fue la magia que desarrollaron las mujeres blancas durante la época de la conquista, cuando trajeron sus costumbres de Europa y las juntaron con las creencias indígenas y con las creencias de las mujeres afrodescendientes que eran sus esclavas. Y todo esto lo juntaron y lo blanquearon o lo hicieron ver más normal, haciendo que los santos respondieran a los nombres de estos dioses o de estas criaturas que eran a las que realmente les estaban haciendo ofrendas. Entonces, nada, me parece interesante. Me parece que en Costa Rica hay muchísimas más historias de brujería de las que nos gusta aceptar por ser un país tan católico. Repito, yo no soy católica, no soy creyente, respeto completamente si ustedes lo son y me encantaría poder creer en algo. Pero sí, me parece una forma muy fácil de disimular las prácticas paganas que están teniendo las mujeres. Y me parece interesante también que esto viene, al menos en varias personas que conozco en mi país y en Centroamérica, viene de ambos lados de la familia, yo incluida. Algún día, si no se las he contado, no estoy segura, les voy a contar la historia de por qué este podcast se llama así, pero esto será otra noche.
Esto ha sido todo por esta noche. Como siempre, les recuerdo que pueden compartir el podcast, que pueden seguirlo en las diferentes redes sociales con excepción de X, que existen 2 correos en los cuales pueden enviar sus historias, ya sean reales o ficticias. Uno es historiasdelabruja@gmail.com y el otro es cuentosdelabruja@gmail.com. Mis 14 personalidades y yo los estaremos leyendo y considerando para el podcast. También que pueden compartir el episodio si les gustó con algún amigo. Pueden no compartirlo, pueden mandárselo a su peor enemigo si no les gustó. Pueden escucharlo 7 veces más si les caigo mal y eso les da más razones para poner comentarios de odio. Lo importante es que lo escuchen. No, estoy bromeando. Espero que les haya agradado bastante. A mí en lo personal me gustan mucho estos episodios de historias reales. Sé que es una combinación en medio de Reddit y de historias reales, pero nada, es bastante interesante. Siempre me gusta saber cómo la vida ha asustado a mis compatriotas y obviamente a todas las personas del mundo. Esto ha sido todo por esta noche. Me despido y como siempre,